Activa tus sentidos con Bajo el Umbral. Usted sabe, las personas que pusieron play, que el misterio y el terror está en todas partes. Y esta noche no es un juego, es la realidad. Hoy día, en esta noche, en nuestras mentes calurosa, en nuestra imaginación llena de lluvia, como nos gusta a nosotros, a pesar de que la realidad acá en nuestro país es mucho calor, hablamos de esos videojuegos y la historia detrás cuando se trata de terror. Sean bienvenidos ustedes que pusieron play a este humilde podcast. Muchas gracias por el apoyo en Spotify, iVoox.com y en nuestro canal de YouTube. Sean bienvenidos todos y esperemos que pasemos un grato momento de terror, misterio, hablando de lo que nos gusta. Esta noche, los juegos de terror. Activa tus sentidos con Bajo el Umbral. Esta noche es especial porque, bueno, ya lo vamos a presentar. Pero primero, a propósito de juegos macabros, el pontífice del terror, el hombre que con unos pocas ojeadas puede convertir una página en un bestseller, el tío Mimi. ¿Cómo está, tío Mike? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? Qué bueno. Yo acá con un frío terrible. Con un frío terrible, claro, sí. Yo decía en la presentación que en nuestra imaginación había frío. Pero bueno. Claro que sí. Y bueno, esta noche es especial. Estoy tratando de que no se mezcle el sonido porque estoy con una personita a la cual yo amo demasiado. Una de las personas que da vida a mi vida, mi hijo Ambriel Ferreira. Bienvenido. Muchas gracias. Un honor de estar aquí, porque bueno, soy fan del programa a pesar de que sea mi tío y mi papá los que son parte de... Gracias por estar ahí. Bueno, mi hijo no está soltero por si acaso, así que no se hagan ilusiones. Tío Mimi, como adelante. Oye, por fin una cara guapa aquí en este programa. Puro viejo feo nomás. Pero bueno, ahí nos refresca el programa Amber. Viene de familia, tío. ¿Sacó tus genes? Sí, pero hace muchos años. ¿Cómo no tener 40 años menos? Bueno, algo se puede hacer. Bienvenido. Con mi sobrino acá, bueno, él es como todo, digamos, preadolescente, adolescente y ya un hombre ya con todas sus letras, pasó por el asunto de los videojuegos, como todo joven. Entonces sacó nuestro defecto, que es más que nada los juegos de terror. Y entre juegos de terror, perdón, el calor que se me está derritiendo la boca. Hay también como las películas. ¿Te acuerdas que, Andrés, que alguna vez hablamos de películas con maldiciones, películas que si tú las veías te podía hacer mal, que estaban cargadas de energía negativa? Bueno, en los videojuegos también pasa lo mismo. Sí, así como dice el tío Mimi en su exordio, nosotros somos un poquito fanáticos del terror, como se habrán dado cuenta las personas que nos siguen. Y en esta ocasión con mi hijo hemos transitado y seguimos transitando el delicioso género de terror en cuanto a película y esta noche en videojuegos. Exactamente, como dirían los italianos, en la paura. En la paura. Esa la frase. paura. Sí. Bueno, Sí, partamos, tío Mimi. No se asuste, ¿no?
¿Cómo? Si ven un espectro detrás mío, no se asusten, ¿eh? Ah, ya. Sí. Bueno, Bueno, yo creo que Andrés ya tiene mucho que hacer ahí ya con la parte técnica. Yo voy a ayudar un poquito a mi sobrino ahí a mí me gustaría empezar con, mucha gente se pregunta, eh, ¿cómo se fabrica un videojuego? ¿Cómo se empieza? Es como un guión de película también, porque de los videojuegos que más vamos a hablar se basan en historias reales, algunos. Hay otros que salen de la imaginación de los creadores. claro. Para ti, Ambriel, ¿cuál fue el videojuego que te marcó, digamos, en este estilo de terror? Un videojuego, yo creo que el Resident Evil 4. Ah, ok, vale. Sí. Yo soy fanático del 2, pero bueno, el Resident Evil 4, yo me acuerdo cuando mi hermano lo compró, ¿ya? Lo compró Pirata. y lo vi ahí en el computador. Bueno, transcurría en España. Sí, que los zombies intentaban hablar español. Exactamente. Oye, ¿tú crees que, yo creo que en cada cabeza hay, uno juega un videojuego y se le ocurre adaptarlo a su realidad, ¿ya? A mí me gustan los juegos, por ejemplo, de mundo abierto, ya en donde uno puede hacer cosas y todo. Yo, a mi Claro. nivel sí, pues el celular, ¿me entiendes? No a través de una consola, pero me gustan esos juegos. Pero no me gusta tanto, no sé cuál es tu opinión, en donde haya mucha parafernalia, muchas cosas paranormales. A mí me gusta un poquito más aterrizado y en el campo de la criminología. No sé cuál es tu preferencia. Eh, bueno, igual es la misma, pero igual hay juegos que tocan temas paranormales en ese sentido y siguen siendo para mí espectaculares. ¿Sí? Ok, Sí. sí, yo te he visto jugar 12 horas seguido casi. Oye, deja leer Juego. el chat, amigos del chat. Samuel Gamji, como siempre, ahí. Hola, qué buen título hay en el menú de esta noche. Algo me dice que se mencionará fijo Resident Evil y Silent Hill. Exactamente, amigo. Martín Tuñón desde Panamá, buenas noches, amigo. Gracias por escribirme por WhatsApp. Me escribió adelante Martín. Sam dice, el fondo de ceniza va al pelo con los incendios forestales. Vamos, sí, estamos sufriendo de incendios forestales por, como decíamos delante, por el calor extremo. Juan Manuel de Sevilla, España. Buenas noches, maestro. Pregunta por el videojuego de la abuela asesina de niños. ¿Cuál será ese, Juan Manuel? El Granny será, no sé. Granny. Granny será. Antes de adentrarnos en las catacumbas del terror, dice Sam, de hoy, quisiera hacer un breve off-topic. Quisiera la opinión del tío Mimi de la decisión del padre Felipe Berrío de abandonar hoy los jesuitas. ¿No sabía eso? Sí, sí. Qué bueno que al menos tuvo la decencia de hacerlo. Porque, y hablando bien en serio, hay otros que, bueno, se van a algunos retiros, ¿me entiendes? Así, espirituales. Y yo creo que estos personajes deberían enfrentar la justicia como todos nosotros. Así de simple. Esa es la idea. Dice Sí. Juan Manuel de España, don Andrés, por favor, no haga apología a la piratería de videojuegos, sentiremos en nuestro cogote el aliento de don Luis, el abogado, sí, podemos incurrir en prácticas ilegales. El tío Mimi dice, Sam tiene cara de haber sido un gran jugador del juego Snake, en el clásico Nokia 1106. Oye, sí, sí, lo jugué. Oye, tenía su elegancia los Nokia, o sea, me gustaban. Realmente me hizo recordar cuando me pasaron en el trabajo que yo tenía, el primer Nokia, que la batería duraba como 3 horas, más o menos, pero Sí, harto. Ahí sí, está, mira. el Snake, Qué buen recuerdo, ¿eh? sí, bueno, sudaba sangre yo con las teclas ahí.
Eso eran otros tiempos, tío Mimi. Gastón Rondán, bienvenido amigos desde Uruguay, hermoso Uruguay también, igual que Panamá. Gracias por estar ahí. Bueno, Ambriel, ¿qué te merece el título de juego de terror? ¿Qué opinión te merece o qué es lo que primero se te viene a la mente? Eh, Terror, lo primero que se me viene a la mente, sí o sí, Silent Hill o Resident Evil. Lo primero. Pero Estos esto, videojuegos, por ejemplo, el terror que, el terror, como decía el tío Mimi, el terror que el terror, presentan estos videojuegos tienen como un agregado. No son, si bien aparecen, no sé, rayos, luces, gente volando, espectros y monstruos con 7 cabezas, pero tienen algo que lo hacen más, como decía el tío Mime al principio, que lo hacen más, como más creíble, como una película de terror, pero más seria, se podría decir. Sí, Ambriel. mira, eh, a ver, si bien es cierto lo que los nombres que dio Ambriel, Silent Hill y Resident Evil, en el mundo del videojuego son extremadamente populares, bueno, millones y millones, son juegos triple A, como se les llama, que se pone, ellos también invierten mucho dinero, ¿ya? Es como una producción, una película. Y hablando de película, lamentablemente estos videojuegos han tenido su réplica en el séptimo arte muy mal. Por lo menos a mi parecer, ¿ah? Sí. Porque Resident Evil la hicieron película y también Mila Jovovich no me convenció nunca. ¿Ya? Para mí era un tipo de parodia. Y Silent Hill se trata de hacer el ambiente, ¿me entiendes? Pero a mi parecer tampoco. Sybil Bennett ahí que me gustaba la policía esa que salía, pero no. A- a- También, bueno, a pesar sí, lo que pasa es que se rayan mucho los productores de películas, los directores en esta filmografía. Silent Hill me gusta porque el pueblo por lo menos existe, que se llama Centralia y está en Estados Unidos, y que es una mina de carbón que, bueno, dicen que va a arder unos 50 años más, una cosa así. Es como tu cama. Algo así, sí, caliente, pero siempre, candente, siempre con zanjas. Bueno, ¿tuviste estas películas, Ambriel? Esta Silent Hill, Resident Evil. vi la de Resident Evil y tengo la misma opinión que el tío Mimi. No, no son muy buenas a mi gusto. Pero ¿qué es lo que te gusta de un videojuego? ¿Qué tiene que tener un videojuego de terror para que sea aceptado por tu gusto? A ver, una de las principales cosas que debería tener un juego de terror es hacerte sentir pequeño, es lo primero. Y la ambientación también. Ahí la historia da lo mismo si trata de alienígenas, lo que sea, pero lo principal es hacerte sentir pequeño y una ambientación tétrica. Es lo que siempre decimos con el tío Mimi de la inmersión del videojuego o la inmersión en el caso de ver una película, tío Mimi, ¿no? Sí, mira, ahí hablo de videojuegos que mi hermano Andrés, él siempre andaba buscando videojuegos acá y me decía, pero el que me gustó bastante también fue de Robio, ya, perdón, voy a matar unos gatitos, como dicen los españoles, Dark Next Fear. Y eso que es un juego de móvil, ya, pero tú ponías de tu parte la imaginación. Ya, y era un juego de plataforma, prácticamente, plataforma en 3D en ese caso, y era como de 16 bits, una cosa así, pero ya empezando con la música, ya tenía ya 50% ya de inmersión en el juego, es lo que dice Ambril. Y como te digo, es igual que en las películas, puede ser una superproducción que se gaste 400 millones de dólares o una producción modesta que se gaste 2 millones de dólares,
pero el cuento está en saber eh, hacerte pasar miedo de verdad, ¿me entiendes? Ahí está mostrando tú un pantallazo del videojuego. Sí, aquí en este ejemplo que da el tío Mike es muy bueno porque este juego es simple. Es un videojuego que está desarrollado en Java, parece. Debe ser del año, no Sí, sé, claro. Y nosotros lo jugamos, pero ahí como estamos viendo imágenes, bueno, están en YouTube, no puedo mostrar mucho tampoco videos, pero es tan simple el juego, pero te deja, como dice Ambrel, la inmersión de la experiencia. Y eso que estamos hablando de un celular, de un móvil. claro, ¿no? Y no estamos hablando de un Sony Ericsson, imagínate, del año 2001, 2002, por ahí, Claro. más o menos. Sí, mira, dice acá, Gonzalo Erice, bienvenido amigo, gracias por estar ahí. Juan Manuel dice, el look de la portada de Resident Evil es un plagio de la cara y pelo de David Beckham. Hay un videojuego muy aterrador en proyecto donde Maduro es liberado por un comando ruso y asalta la Casa Blanca con los chinos. Sam Ya dice, empezamos ya. a mí me daba miedo el Koopa del Super Mario. Ya con música de entrada en el castillo empezaba a sentirme nervioso y verlo de arriba de un tazón volador con cara de payaso. Era bastante perturbador. Don Carter se sentiría orgulloso del tío mío, dice Gonzalo. Yo, en mi humilde opinión, dice Juan Manuel, en un videojuego de terror es hacerte sentir solo y con el efecto de sonido como acompañado de voces y susurros que no se sabe de dónde salen. Claro, justo lo que decía Ambrel y Juan Manuel, de sentirse solo, de sentirse pequeño. Gonzalo, el tío Mimi debería de jugar Haunted Investigation. Lo vamos a buscar, Gonzalo. Sí, Tío Mimi. me suena ese juego, pero sí, está bien. Bueno, mira, y hablando de algunos videojuegos, ya, que los dos que dice Ambriel, el de Resident Evil 2, no el uno, el 2 fue el que me gustó a mí y me da la sensación de frío. Debe ser porque yo lo empecé a jugar en el invierno, ¿ya? Y siempre hacía frío, yo lo jugaba abajo, pero a alta hora de la madrugada, hasta como las 2 3 de la madrugada. Estamos, Eh, estamos hablando de la ¿Mm? época de la consola Play 1. Era de la Play 2, ¿Play 2? No, no, no. PlayStation 1. ¿no? Resident Evil 2. Bueno, ya. Claro. Ahí no te voy ¿cómo se dice? A, a, desa- ay, a desacreditar el asunto, ¿no? Porque tú sabes más. Claro, debe ser la uno, sí, por supuesto. Sí, de todas maneras. Pero sabes que la intro estaba tan bien, digamos, trabajada, que uno se olvidaba cómo se movían el frame de los personajes, ¿ya? Sí. ¿Cuál es la diferencia, Ambriel, entre ese juego y los juegos de ahora? En cuanto a la historia y en cuanto a la técnica, la parte técnica. Primero que nada, los gráficos, obviamente. Esa es la gran diferencia. Y la ambientación. Mm, el Resident Evil original no te va a hacer sentir lo mismo que te hace sentir los de ahora. No, su remake. Claro, mira, ahí voy a mostrar cómo era la dinámica. Esos son los gráficos. Sí. Yo tengo una pregunta, Ambriel. Yo hace tiempo que estoy muy alejado de los videojuegos, yo que no juego en una consola hace mucho tiempo, y los que sí me gustan, lo que yo te he dicho algunas veces, son los de Sniper, de francotiradores, ¿ya? Y es el que sigo jugando hasta ahora, hasta que se actualice, no sé. Pero una pregunta, siento yo que ahora los videojuegos no tienen mucha imaginación. Sacando el skin del videojuego, que sea más bonito, que tenga más frame por segundo, ¿me entiendes? La ambientación y el sonido espectacular. Yo he visto en YouTube gente joven, ¿cachai? Que le pone al lado parlante y todo, pero ya una cosa espectacular. ¿Es mi idea o hay menos imaginación ahora? Y no pasa lo mismo que con las películas. Todo se vuelve más comercial. Todo es con el fin de hacer plata. Únicamente eso. No es por amor al arte.
Eso es porque los juegos indie encuentro yo que tienen más imaginación que los que tienen mucho presupuesto. Justo iba a decir eso, los juegos indie de terror son mucho, absolutamente mucho mejor que los juegos AAA de empresas Claro, grandes. claro. Mira, Y pasa lo mismo, creo yo, con las películas de terror. Y por eso creo que yo o nosotros llegamos con el tío Mike a hacernos un poquito fanáticos del fan footage, el metraje encontrado, que siempre está como relacionado a la industria independiente del cine. Entonces no depende de Hollywood, de las grandes compañías, en donde todo es fabricado por serie. Entonces eh, lo que encontramos en un juego independiente indie, también lo encontramos en una película de terror indie, como el fan footage, creo yo. sí, sí. Eh, Hay un juego que Andrés, bueno, Andrés siempre venía con novedades acá a la casa. Eh, y siempre nos juntábamos a revisar algunos videojuegos con él. Y había uno de... a ver, también otra pregunta para Andrés. ¿Tú crees que en Oriente se hacen los mejores videojuegos? Pero estamos hablando del género de terror. ¿Ya? Y yo encuentro que en el Oriente tienen mucha imaginación para hacer estos Sí, videojuegos. sí. Totalmente, sí, sí. Los asiáticos tienen ahí mucha imaginación para lo terrorífico. Yo me acuerdo, yo no me acuerdo del nombre, pero había un pueblo japonés como así tipo Carlos Pinto aquí en Chile, con mucha niebla y todo lo demás, y eran dos gemelas que habían muerto. Siempre esto tenía un trasfondo de una muerte bien trágica, de un asesinato, como en las películas que más o menos en el 2002, en 2005 por ahí, El Aro, El Grito, como se llamó aquí en Chile, también tenían más o menos esa temática, que partía de un crimen siempre. Sí, el drama dentro de la historia de terror, sobre todo como dicen ustedes, en lo oriental, tiene mucho como la base. Ahí vemos, por ejemplo, Silent Hill, el último F es el título. Sí. Ya, ese es Silent Hill. Bueno, no tuvo mucho éxito, parece. ¿Ambriel? Perdón, sí. No tuvo mucho éxito porque igual le quitaron algo esencial a ese Resident Evil, que es la niebla, ¿cachai? Y se volvió más un survival horror, que se le llama a ese tipo de juego, que es como de eso, de caminar, pelearse con un bicho y seguir avanzando eso. Claro. Sí, mira, de hecho me hizo acordar, Ambriel, que Silent Hill, no sé si fue la uno o la 2, que la niebla tuvo que ser niebla porque para poder desarrollar el juego, a ver, ¿cómo lo explico? No se podía ver más allá, ¿me entiendes? Entonces haría que el juego fuera más complicado. Y entonces por eso aquí estaba la niebla siempre ahí. Y uno iba avanzando y se iban, no sé, Se ¿cómo va se puede... cargando, se va cargando el terreno del juego, de a poco, con la... exactamente, mira, ¿viste? Claro, eso es lo que necesitaba, ¿viste? El terreno del juego. Y por eso se hizo la niebla. Sí. Sí, Sí, exactamente. son, Bueno, son Silent técnicas. Hill sin niebla, y yo estoy de acuerdo con Ambriel, no tiene nada que ver, pues, ¿me entiendes? Es como Pesadilla sin Freddy Krueger. Claro. Sin sangre, sin tripas. Mira, Juan Manuel me Exactamente. dice Tales Beyond the Thumb Road 86, basado en un hecho real. Una carnicería se llevó a cabo en la vida real. Una gasolinera en mitad de la ruta como trampa. Un serial killer con máscara de cerdo matando. Y aquí está en la página de Steam. Oye, tiene buena pinta, amigo Juan Manuel, ¿eh? Lo vamos a revisar. Ahí está. Sí. Se llama. Me escucho doble. Bueno, Tales Beyond the Tomb Road 86. Está en Steam.
de forma legal, obviamente. Tío Mike. Sí, mira, hay un videojuego del año 2002 con un desarrollador que se llamaba Tecmo, yo no sé si sigue todavía, y el videojuego se llamaba Fatal Frame o Proyecto Cero, se conocía. Sí, muy famoso Play 1. Y claro, ya, bueno, acá dice por lo menos que se desarrolló en la Play 2, ya, Ok. bueno, no sé, realmente. Su desarrollador Miku Hanasaki eh, bueno, la historia era de una joven que acudía a una mansión en busca de su hermana. De ahí empezaba a desarrollarse la historia. Y esta historia se sacó de una masacre, no era una masacre, no, perdón, era un suicidio en masa que ocurrió en Japón, ya que tiene que ver con el estrangulamiento. Ya, se suponía que esta secta decía que iba a parar de alguna forma las malas vibras en Japón, o sea, en el mundo en realidad, si se suicidaban en masa. Y este juego está, bueno, pensado como, digamos, en ese suceso. Oye, qué fuerte igual, ¿eh? Ese juego tiene algo muy extraño. Como decía Embriel al principio, la inmersión de estos videojuegos es tan importante porque te da un mal rollo, como se dice en España. Hay juegos que son así. Sí, exacto. Qué juego Umbrel te da como mal espina, como decimos acá en Chile, de terror? Eh, Hay una serie de juegos que se hicieron famosos hace poco que se llama Fears to Fathom, que el desarrollador del juego deja su correo y la gente le envía anécdotas reales y él las convierte en un juegos cortitos, como de una hora por ahí, y han salido historias espectaculares de ahí. Hay, por ejemplo, un ejemplo de la última que se hizo fue de un guardabosques que muy resumidamente a lo lejos ve cómo se está haciendo un sacrificio y días después la secta lo intenta secuestrar, así. Pero bueno, logró escapar y años después envió el correo de su historia y ahí se hizo el juego. Oye, qué buen... lo estoy buscando aquí, ¿eh? Lo estoy Y buscando. hay más historias sobre eso. O sea, O sea, le mandan la solicitud y él hace un videojuego, algo así. exactamente. Oye, qué bueno, de juego de terror a la carta. Sí, sí, a la carta, como dice Andrés. Hay unos videojuegos, no sé si está de acuerdo conmigo, Ambril, que bueno, nacieron del RPG, que es como juego de rol. A mí me encanta el rol, pero no tengo con qué jugarlo, porque ¿te acuerdas, Andrés, cuando yo me estudié un libro de rol? Bueno, después esto ya pasó de moda, ¿me entiendes? Y lamentablemente, pero me habría gustado. Hay algunos videojuegos que te siguen esa temática de juego de rol. Incluso tienen el dado. Yo me acuerdo que estaba jugando un juego en el móvil que tenía el dado en donde uno lo tenía que tirar ahí digitalmente. ¿Ya? Y ese tipo de juego es el que me gusta a mí, que la suerte en realidad te hace tomar el camino, equivocado o correcto, Como la vida misma. como la vida misma, exactamente. Oye, el juego que estaba hablando yo de, digamos, el Fatal Frame, digamos, hay personas que fueron a la mansión Imuro, que está en Japón. No sé si puedes buscar la mansión Imuro. Ya, el desarrollador fue a esa mansión. Bueno, hay Urbex en esa mansión, dicen todavía que está con problemas de ya derrumbarse. Y sacaron fotografía y bueno, de ahí sacaron material para el juego, para hacerlo más creíble. Mira, este no lo conocía, tío Mimi. No lo tenían. Oye, pero la fotografía es tan buena, ¿eh? Está muy Sí, buena. Y Y pregunta, pregunta para los dos. Si estos videojuegos están basados en hechos reales, muchas veces en cosas tan demoníacas,
¿No será que el videojuego se impregna con lo paranormal, Ambriel? ¿Cómo? Perdón, no entendí la... ¿No será que estos videojuegos se impregnan de algo paranormal que pueda pasarte mientras estás jugando? Bueno, puede ser, es muy probable igual. Bueno, al ser un juego de terror, pasa más tensión, tu cerebro desarrolla más energía, por así decirlo, ya sea negativa tanto como positiva, y eso puede atraer cualquier tipo de repercusión. Eso para ti, tío Mike, es sugestión. Sí, sí, realmente. A medida de que pasa el programa, yo me voy acordando de cosas ya y me acuerdo de que tanto en móvil como en computador, como se jugaba antes también, había un juego de la Ouija, que tú jugabas a la Ouija digitalmente y que eso te llevaba a, como te digo yo, a distintos escenarios. Era un juego más o menos como el Resident Evil 2, ya que no tenía, digamos, no era como de mundo abierto, sino que te mostraba algunas imágenes, Claro, imágenes bien fuertes porque antes no había mucho filtro en cuanto a mostrar, de hecho se mostraban asesinatos como el de David Koresh en un videojuego, ya que tenía muy poco presupuesto. Bueno, para recordar bien rapidito, David Koresh, que se creía, bueno, Dios aquí en la Tierra y en Texas, en Estados Unidos, hubo una masacre también, ¿me entiendes? claro. Lamentablemente. Bueno, y claro, como dice Ambrel, yo creo que hay personas que han cometido asesinatos y yo no le echo la culpa al videojuego, ¿ah? En realidad, como a una película, por ejemplo, sino que a lo mejor hace contacto con algún cable del cerebro y te hace cometer asesinatos en escuelas, ¿me entiendes? Que hay un videojuego que se basa en asesinatos, los típicos asesinatos en colegios en Estados Unidos, Claro, ¿ya? Como el de Columbine, ¿me entiendes? Como para sacar algunos. sí, sí. Yo creo que algo de inspiración hay, ¿eh? Mira, en el chat dice... ah, Gonzalo dice, lo más turbio que vi en un juego fue el del Chavo del 8 cuando en la Casa de la Bruja 71 tiene a Don Ramón con físico de Arnold Schwarzenegger. Que juegue Outlast. Ese sí da miedo. Terror de locos. Sí, lo hemos jugado. Outlast. ¿Te acuerdas, Gabriel? Outlast es Sí. bueno, sí, es bueno. Yo lo Yo juro. prefiero más, el primero lo prefiero más que el dos. El primero antes que el 2. El primero. Sí, es que la ambientación para mí es muy buena, o sea, es en un psiquiátrico. Y ¿para qué decir más? Claro, mira, aquí el tío Juan Manuel de Sevilla, España, dice: aprovecho que no estamos en horario infantil para preguntar si existe videojuego de porno, misterio y true crime a la vez. Son los gustos de Juan Eh, Manuel. Andrés jugaba un juego que era el Metal Gear. Muy bueno. No me pregunten cuál era, pero en el cual se veía una violación. Ah, O sea, y no sé si se sugería o se mostraba directamente o le ponían estos cuadritos, ¿me entiendes? Cuando, ya, pero más que sugerir, la persona que estaba jugando sabía que había una violación ahí. sí, sí creo que sí. Parece que como al Sí. principio. Sí, el Metal Gear 1. Mm. Sí. Y a mí también me gustaba, espectacular el videojuego. No, muy bueno. No era de terror, pero sí De espionaje. era de espionaje. Gonzalo dice, se dice que Outlast es una historia real de un periodista, pero tengo mi duda. Eh, de que da miedo, da miedo. Sam dice, jugar al cambio de roles también es chévere. Se puso venezolano, ¿no, Sam? Siempre y cuando te toque ser el policía y no la chica mala que debe ser corregida con el látigo. Oye, eso de cambio de roles yo lo veo un poquito, Sí, Sam tiene su gusto. debe ser entretenido, pero bueno, no sé. No sé qué tiene ahí en mente Sam. Y Y yo le quería preguntar a espérame, nuestra... tío Mimi, Sí, guarda la pregunta, dice Juan Manuel. Tales Beyond the Tomb eh,
basado en un vigilante de cementerio. Ve símbolos satánicos, una chica se le insinúa apariciones de entes extraños. Todo secta satánica, basado en historia. Ah, la historia en la familia Manson. Claro, sí. Tío Mimi. Sí, pero para repasarlo y para reírnos un poco, yo no sé si Umbrella alcanzó a ver el peor videojuego de la historia que se llama Daikatana. Lo conozco por nombre. Creo que he visto Daikatana, un gameplay, pero lo conozco por nombre, ¿no? claro que es por Romero, dos Romero, eran John Romero y John Carmack, los dos Johnes. Bueno, ese videojuego se gastó mucha cantidad de plata, muchos dólares, ¿ya? Y ese juego fracasó. Oye, ese juego tuvo, pero muchos problemas, al Eh, punto de hacer quebrar una empresa de videojuegos. ¿Este es el que estoy mostrando ahora? El Daikatana, sí. El Daikatana se supone que iba a salir en las navidades del año 90 y algo por ahí, ¿me entiendes? Y al final salió cerca del año 98. Y siempre está en los primeros lugares del peor videojuego de la historia. No pasó ninguna desgracia, sí, pero hizo, como te digo, quebrar una industria del videojuego. Y el tipo que lideraba ahí era totalmente loco, era un tipo que decía que quería solamente, era como un rockstar, ¿ya? John Romero. John Romero Claro. era el que hizo, yo creo que quebrar todo esto, porque John Carmack era el desarrollador del juego, el corazón del juego. Y John Romero era el que inventaba el skin, ¿me entiende? Que todo tenía que ser bonito en el videojuego, pero un video bonito, yo le pregunto a Umbriel, no hay nada si no tiene una jugabilidad decente, creo yo. Sí, obviamente. Pero ¿cuáles son los Claro. puntos que tú consideras, Ambriel, de un videojuego de terror? ¿Qué tendría que tener? Porque al principio nos dijiste la inmersión, sentirse solo, pequeño. ¿Qué otras cosas son importantes en un videojuego de terror para ti? Eh, yo creo que la música también es importante. Ah, O sí. sea, tiene que ser una música perfecta o no tiene que haber música para más tensión. Así, no hay punto intermedio ahí. Tío De Mimi. verdad. Sí, oye, hay otro videojuego que se llama Masochicia, Masochicia, del año 2015. El desarrollador es Old Blood, ¿ya? Y que se basa en las experiencias que tiene un joven que tiene pesadillas y al tener Disculpa, tantas ¿cómo pesadillas, se ya me llama? entiendes. ¿Cómo se Perdón, llama? se llama Masochicia, Masochicia, ¿ya? Paso. Masochicia, el desarrollador es Old Blood, es como vieja sangre, una cosa así, es del año 2015. 2015. Ahí lo estoy Bueno, buscando. mientras lo busca, es un joven que tiene Ah, alucinaciones, ¿me entiendes?, muy retorcidas y ese que al parece. final se convierte en un psicópata, ¿ya? Pero Masochicia tiene que ver con los asesinatos de Albert Fitch en el año 1935. Albert Fitch se dice que mató a cientos de niños. Él además era caníbal, ¿ya? Ah, una cosa Cayó a poca. la pena, claro, cayó a la pena de muerte, e incluso ahí él decía que iba a vivir la experiencia más intensa de su vida. Bueno, no estaba bien este caballero, el abuelo caníbal, le decían en ese tiempo. Ah, una vez hablamos del parece, ¿no? Sí, si hablamos de Albert Fitch, este viejito que le envió más encima una carta a la madre de una víctima, una niña de 7 8 años que se la comió, y con detalle le decía los días que él había pasado con el cuerpo y las partes que más le gustaban a él comer. Él es Albert Fitch. Bueno, ese juego
se basó en este tipo. Mira. Claro, aquí Sí. están las imágenes. Yo no, mira, ahí está en Steam, por si acaso. Por si lo quieren. ¿Cuánto cuesta? $4, más o menos. Hay un juego similar que es el mismo concepto, se llama Cry of Fear, que incluso es gratis y lo creó un chico que es chileno, hace como en el 2012 por ahí. Trade of Fear. Cry, ¿Cómo es el nombre? Cry of Fear, Ah, Cry. De llorar. sí. Ah, acá está. Todo legal, ¿eh? Por si acaso. Nada de piratería. Ah, sí me acuerdo de este, sí. Este juego, tío Mimi, por si tú no lo conoces, también tiene un muy mal rollo, así, pero Sí. no sé, te da la sensación como que algo malo hay en el juego. Y a veces la experiencia de juego no sé si se ve tan beneficiada por esta sensación. Cuando un videojuego ya te provoca como algo incómodo, está bien, pero si no lo estás gozando, parece que no es por ahí la cosa. sí, yo le preguntaría a Ambriel cuál es el filtro ahora. ¿Realmente ay, ¿cómo te puedo explicar? ¿Los filtros funcionan ahora en realidad? Como, por ejemplo, para mayores de 18 años, más 13 como dicen por ahí, ¿se cumple esa norma o realmente no? En su mayoría no, nunca se cumple esa norma. Por lo menos yo nunca la Claro, cumplí. no, sí me acuerdo, sí, sí, jugaba juegos que no debería estar jugando a esa edad, pues, pero bueno, no nos vamos a poner ahí tan delicados. Pero lo que pasa es que a qué voy yo, sí hay juegos que, sacando lo paranormal de encima, que muestran asesinatos, digamos, en primera persona, y yo no estoy de acuerdo en que te enseñen a ser un asesino, ¿ah? Porque yo creo que hay una chispa que tiene que funcionar en ti para que eso ocurra. Pero sí, a lo mejor te pueden enseñar, digamos, el videojuego te enseña primero a cómo salir de una cárcel, a cómo engañar personas. Claro. Por ejemplo, si eres un espía, ¿cuál es la manera más eficaz? Y estoy hablando de videojuegos triple A, como dice Ambriel. ¿Cuál es la manera más eficaz de matar a una persona en silencio? Veneno, explosivo, y todo eso está en un videojuego. Sí, incluso hablando de eso, hay dos juegos incluso, que los desarrolladores son los mismos que crearon los GTA. El juego se llama Manhunt, Ya. que literalmente eso es pura violencia y depravación. O sea, el videojuego fue censurado igual en varios países. No tengo el nombre, pero en varios países. Sí, ese Mira, videojuego yo lo compré. Espérame, que estoy buscando la imagen. Yo lo compré y ahí está la portada, mira. Y sabes que traté de jugarlo, pero no pude seguir jugando. Tenía como mucha violencia, se puede decir, no sé. Tenía como un Mm. rollo muy extraño. sí, no, ya la pura portada ya, imagínate. Sí, hay videojuegos que pasa eso. Como en las películas igual. Exactamente. Oye, hay un juego que se llama For Biden, se escribe, te lo voy a decir cómo se escribe, For Biden Siren, ¿ya? Siren, For Biden Ah, Siren, acá está. ¿ya? Es del año 2004 y el desarrollador es Sony Ay, pero Computer. hoy día no vamos a dormir, ¿eh? Yo me quedo con las portadas de los videojuegos de los que estamos hablando, estamos citando, y hay ciertas sensibilidades que perturban. Y estos videojuegos, los que estamos mostrando, son como bien perturbadores. Sí, por supuesto. Bueno, esa es la idea y eso es lo que se busca, yo creo. ¿Me entiendes? Claro. Eh,
Mira, el creador de este juego que ya lo tiene ahí es el mismo creador de Silent Hill, Keiichiro Toyama. Este es del 2004, como dije, y estaba para Play 2. Es más o menos del género de terror psicológico, ¿ya? Claro, Es de culto entre algunos jugadores. Y este tiene que ver con una masacre que hubo en Japón, en un pueblo abandonado de Chichibu, en la prefectura de Saitama. Eh, es un joven que con una escopeta mató a 30 personas, incluyendo a su abuela, ¿ya? Y luego se suicidó, ¿ya? Esto fue en el año 1938. El motivo de esta masacre no se sabe bien, ¿ah? No se sabe qué fue lo que pasó, qué fue lo que realmente prendió la mecha de todo esto, pero es una de las masacres más grandes que ha tenido Japón. Y bueno, el desarrollador, como te dije, era de Silent Hill y tomó esta historia y la volvió, ¿qué es lo que habría pasado en ese pueblo si claro, todos estos fantasmas, toda esta masacre que hubo, se levantaran y tomaran, digamos, venganza? Recordemos que el grito de Grudge, acá el que hicieron, tiene que ver con eso, tiene que ver con que hubo una violencia de una familia en donde murió un niño, en donde murió una mujer también y se suicidó el marido, ¿ya? claro. Ahí, mira, esa que están Sí, mostrando. Em, y cualquier persona que llega a esa casa lleva la maldición. De hecho, se llama la maldición en algunos países también, claro. Sí, ¿ya? yo recuerdo haberla visto, es buena, buena esa película. Voy al chat, dice al tío Albert, dijo cometer. Albert dijo cometer más de 100 asesinatos, dice Juan Manuel, el abuelito. Sí, Sam Gamgee dice el abuelito loco que se ponía alfileres en los kiwis. sí, es Gonz- cierto. Gonzalo dice Rockstar Games tiene mucho de variedad de juegos con violencia, pero son muy buenos. Sí, nosotros con mi hijo somos fanáticos de GTA. Delphi Jones de Tom es basado en The Game. Dice Juan Manuel. Martín Tuñón de Panamá dice, hay o había un videojuego llamado Thief, o sea, ladrones, claro, que se trata de unos hombres en distintas ciudades en Estados Unidos que van robando y haciendo toda clase de delitos, robos, asesinatos. Sí, lo conocemos ese también, amigo. ¿Para cuándo un videojuego de Santiago Vázquez y Pilar? Juan Manuel, Eso sí que da miedo, ¿eh? con sus gatitos. Hemos pasado de la muñeca Pepona y la peonza a videojuegos de abuelos caníbales. Demasiado bien edita la juventud en algunos casos. Exactamente. Tío Mike. Oye, Andrés, tú y yo conocemos muy bien y lo vivimos, también en las noticias, eh, el accidente, entre comillas, de Chernobyl. Sí, claro. Y para Chernobyl hay series, hay películas y de todo, pero también hay videojuegos. El videojuego Chernobyl Light, todo junto, el año de publicación 2019, y el desarrollador es The Farm 51. Bueno, ¿qué decir de este videojuego? El videojuego, en cuanto yo lo leí, tiene que ver como lo que hacen ahora, que un amigo tiene muchas ganas de ir a Pripyat, en donde en 1986 fue esta estupidez humana, Claro. ¿ya? Que tiene que ver con política y todo lo demás, y se dan una vuelta por Chernobyl, porque obviamente que hay dos tipos de, digamos, tour en Chernobyl. Hay uno que es, digamos, legal y hay otros que son ilegales, porque Mm, Pripyat es una zona que tiene mucha carencia económica y hay personas que realmente lo hacen, obviamente, en forma clandestina. Y este videojuego te muestra lugares en donde, claro, salen personas deformes, zombies, y tú tienes que cumplir una misión, ¿me entiendes? Es entretenido, pero el que conoce la historia es aterrador, realmente. sí, bueno, la historia de Chernobyl es impresionantemente aterrador. Para hacer un videojuego igual hay que tener un poquito de sangre fría, quizás, quizás. Exactamente.
Y si me permite, ya que a Ambriel le gusta mucho Resident Evil, hay un Resident Evil Village que dice que digamos, se basó en la Condesa Bathory, en la Condesa Sí, Sangrienta. sí, sí. Eh, sí, ¿nos podría hablar un poquito de eso? Porque yo tengo los datos, pero este fue en el año 2021 por Capcom. Sí, Claro. justamente hay un antagonista de los tantos en el juego que justamente se trata de eso, una condesa que es vampira. O sea, tiene, en una parte del juego se muestra gráficamente que tiene un almacén de sangre, básicamente. Ok, ok. Ese Resident Evil Village. Sí, Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, el antagonista se llama Lady Dimitrescu, Dimitrescu, sí. claro. Está basada en la condesa Elizabeth Bathory. Ella entre 1590 y 1610 cometió varios asesinatos, disculpa. Sí. Sí, el Resident Evil anterior a ese, que los dos conectan. O sea, el Village es la continuación del anterior, que es el Resident Evil 7. Ese para mí también es un muy buen juego de terror, muy bueno, porque trata de que, muy resumen, es como el Silent Hill. La esposa del protagonista se pierde y como 2 años después recibe una cinta de video donde dice que la tienen secuestrada en cierto lugar de Estados Unidos. Él va a ese lugar y ahí empieza todo. O sea, hay una familia que está pero chalada, así a un nivel muy terrible. Sí, Ujú. Mira, ese, ahí tenemos más ese, datos. sí, ese videojuego yo lo estaba jugando, creo, sí, parece que sí. Pero también es muy, como dice Ambriel, es una familia y los personajes, no me puedo cambiar de. Espérame un segundo. Bueno, eh, una familia desquiciada, definitivamente. Sí. Oye, mira, en el año 2017, en un desarrollador Red Barrels, el Outlast 2, que se tiene que ver con ¿cómo se llama? Suicidio en masa que hubo en Jonestown con el pastor Jim Jones. Claro. Yo no sé si ese lo ha jugado Ambriel o ha escuchado hablar de Outlast 2. Sí, sí lo jugué. Justamente trata de una secta, eso. Sí, y cuando se trata de secta, a mí me da mucho miedo cuando los jóvenes, porque a ver, los jóvenes son como una esponja, ¿me entiendes? Todos lo absorben, pero depende, ¿me entiendes? A lo mejor si tiene un papá, digamos, que es responsable, a lo mejor no hay mucho problema, pero cuando te dejan solo y tú empiezas a conjeturar y a hacer tus propias, digamos, valores, yo creo que es peligroso, sobre todo si se trata de una secta. Se pone un poquito venenoso eso, ¿eh? De, a ver, estoy descifrando lo que dice Juan Manuel. De Chainsaw Massacre, una pasada de La Matanza de Texas. Sí, también. Buena película de Toby Hooper, sí. Exactamente. Sí. Y videojuego. A ver, la mejor película. No videojuego. La mejor película basada en videojuego de terror. Para ustedes. Oh, qué difícil. Es muy difícil. Pero por ejemplo, Silent Hill no estuvo tan mal. La uno quizás. Mm, mira, no sé, a ver, ¿qué es lo que me gustó de Silent Hill la uno, la película? La ambientación yo creo que estuvo bien. Em, a ver, a mí el final es donde a mí se me cae la película. Realmente es como ver Hellraiser. Para quien ha visto Hellraiser, digamos, yo lo encuentro un muy buen libro, una muy mala película y una banda sonora espectacular. Tiene muchos matices. Claro. Pero no. Si tuvieras que recomendar una. Y yo ninguna, en realidad. No sé si Ambriel hay alguna digna de... Es que es muy No, difícil, es como una maldición, eso no... sí. Nunca se sacan buenas películas de videojuegos, en realidad.
Es que, bueno, hay películas basadas en videojuegos que, bueno, son decentes, pero lograr hacer una película de un juego de terror, ahí es muy complicado porque la fórmula ya está hecha, o sea, Mm, ¿dónde más se puede sacar el terror ahí? sí, es difícil, O sea, es muy difícil, sí. a pesar de que salga Mila, ¿Perdón? a pesar de que salga Mila, la actriz. Ah, sí, bueno. Mira, hablando de cosas que sucedieron, disculpa que me adelante, Andrés, pero con Andrés hemos hablado muchas veces en el programa de brujería, de la bruja de Massachusetts, del libro El martillo de la bruja, ¿me entiendes? Hemos hablado de eso, ¿ya? De la persecución de brujas, la quema de brujas. ¿Ya? Y hay un juego que se llama Little Hope y los juicios de la bruja de Massachusetts, ya que del año 2022, no es muy antigua. El desarrollador Supermassive Games. Y a mí me gustan Ah, este tipo de juegos que se basan en este tipo de atrocidades que se cometieron, ¿eh? claro. Bueno, Little Hope es un ejemplo de la persecución de brujas, de lo que pasó en Massachusetts en 1962. Ya porque el último, si bien es cierto, el último país en donde se hizo la quema de brujas fue en España, Ah, lamentablemente. Y eso claro. fue en el siglo XX. Ya, siglo XX, ni siquiera el siglo XIX. Sí, Ya, y este videojuego muestra esto, lo que decía adelante que tiene que ver con los juegos orientales, que tiene que ver con la venganza de esta bruja. Que en los videojuegos siempre la ponen a las brujas como la antagonista, porque obviamente que tienen que seguir la misma línea, no los que cazaban brujas realmente, que deberían ser claro, ellos los antagonistas. claro. Entendiendo la historia, cómo se desarrolló, claro, los jueces ahí son los malvados. Exactamente, Ay, exactamente. sí, estoy un poco incómodo con el calor. Estamos haciendo podcast bajo el umbral. Le estoy hablando un poquito más despacio porque los sonidos se mezclan aquí con mi hijo que está gentilmente al lado, casi al lado mío, Ambriel. Tío Mimi, como para ir cerrando, creo yo, ¿no? No, Ah, todavía no. Usted manda. no, todavía no. Oye, yendo bien rápido, ¿ah? Hay un juego que se llama The Town of Light y el psiquiátrico de Volterra, con V, Volterra. El psiquiátrico de Volterra, el año de la publicación de este videojuego fue en el 2016. El desarrollador LKA IT, ¿ya? El psiquiátrico de Volterra lamentablemente sí existió, ¿ya? En la Toscana. Esto fue en Italia, ¿ya? Oye, pero la imagen, Eh, mira. sí, sí. ¿Te acuerdas que yo delante, cuando tuviste la visita aquí a la casa, te dije que había un arte que se llamaba el arte crudo? Sí, ¿Te acuerdas? Ya. Bueno, el arte crudo nació de aquí, de este psiquiátrico. Ya, después hay un investigador, hay, bueno, Urbex. El edificio ya casi no se puede visitar porque está que se cae. Ya, y tiene en las paredes, bueno, está escrita en las paredes, digamos, las atrocidades que se cometían en ese psiquiátrico. Este videojuego también está basado en esto y hay fotografías reales que muestran el videojuego. No sé cómo lo hicieron porque realmente en algunos videojuegos está, digamos, prohibido mostrar imágenes reales, ¿ya? De algunos claro, lugares. claro. Mira, ahí estoy mostrando elpaís.com. Oye, pero yo insisto, esto es lo perturbador que Bueno, igual significa. Sí, hay muchos juegos que muestran explícitamente modelos con fotos reales de cuerpos.
O sea, Ahí la censura da lo mismo. sí. Sí, es verdad eso. Lo que dice Ambiel, bueno, lo que le preguntaba a Ambiel de lo que tiene que ver con los filtros. Y para Claro. terminar, querido hermano y querido sobrino, hay un tema que a ti todavía te mosquea la oreja, Andrés, que Sí, es el paso Diatlov, el ¿ya? dinero, yo pensaba que iba a ser el dinero, ya. El paso, No, eso lo tenemos todo. El paso Diatlov, ya, lamentablemente no tengo el nombre del juego, ¿ah? Pero sí te puedo decir de que se hizo un videojuego de eso, obviamente que se tenía que hacer, y que tiene que ver, digamos, con este misterio, ya que yo te digo, a veces yo lo dejo como objeto de estudio. Se dice que en el paso de Atrov hubo algún experimento que tiene que ver con los rusos, ya, porque no se explica cómo salieron de ahí, cómo estaban quemados los cuerpos, hablando bien rápido, bien rápido. Y habían quemaduras de tipo, digamos, que tenían que ver con más o menos con los que hubo en Chernobyl, claro, ¿ya? sí. Se De llama, mucha radiación. ahí está el juego en Steam, Colat, Kholat, Exacto, sí. Mira, gracias. a $10. Eh, Un poquito más de $10. ya. Se ve interesante, ¿eh? Sí, sí, se ve interesante y en este videojuego, bueno, ponen esta cuota de lo paranormal y también que tiene que ver el gobierno con todo esto que le gusta a Juan Manuel, de las conspiraciones y todo eso. Pero Ah, lo bueno que tiene este videojuego es que tú tienes que descubrir, ¿es algo paranormal que pasó? ¿Es algo que tiene que ver con críptidos? ¿O fue un asunto militar que se salió de las manos y bueno, después se tapó? aquí Juan Manuel dice, el paso Dieplov, digno videojuego. Una película digna de videojuego es la de Aníbal Lecter, El silencio de los corderos. ¿Pero ese es videojuego? No, ese es un libro. Claro. No sé si existe Ese es un videojuego. Sí, amigo Juan Manuel, ese es un libro de Thomas Harris. Y de ahí nació todo lo que tiene que ver con el universo del El silencio de los corderos. No sé Claro. si después se hizo yo creo que se tiene que haber hecho un videojuego, obviamente. Sí, lo más probable. Mm, Sí. Bueno, sí. para cerrar, Ambriel, videojuego de terror recomendados por ti. El- Uno se llama el Visage, no sé si te acuerdas de ese. Ah, sí, lo que pasa es que con mi hijo jugamos videojuegos, pero somos muy como con el tío Mimi cuando vemos películas. Nos gusta mucho la experiencia de empaparnos del videojuego y de la película. Y nos grabamos en la redacción. Y debo reconocer que yo grité como una persona. Iba a decir el género, pero no, para que no me funen. No, yo grité fuerte, fuerte, Visage. Eh, es un juego de terror psicológico. La ambientación, que ocurre todo en un mismo sitio, que es una casa. Sí, ahí estamos viendo imágenes. Y los sonidos de ambiente que tiene, la tensión que hay, para mí muy, muy bueno. Sí, sí, juegos muy buenos, sobre todo que se pueden jugar en línea de terror. Son muy entretenidos. Hay un juego que, no sé si te acuerdas, que se llama Phasmophobia, que era sobre ir a cierto lugar donde ocurren situaciones fuera de lo común y los protagonistas son unas personas que van a investigar y determinar qué tipo de fantasma hay en la casa. No sé si te acuerdas. Sí, justamente quería recomendar ese. No sé si lo conoces tú, tío Mike. No, no, de los que me hablaron no los conozco. Como te digo, estoy bien alejado de lo que es las consolas, yo solamente móvil, nada más que eso. Fasmofobia, como dice Ambriel, claro, son investigadores paranormales y tienes que hacerte de herramientas y salir a investigar, pero es muy bueno. Yo lo recomiendo y mucho grito. Sí. Fasmofobia. Mira, yo recomendaría el Satan.
Ya que estábamos hablando también de ese delante, pues en la tarde. Claro. Eh, pero yo no sé si eso estará realmente para la venta, no sé, no tengo idea. Dicen que ese juego lo sacaron de la Deep Web. Bueno, siempre en los videojuegos también hay, perdón. Eso dicen, que supuestamente se sacó de la Deep Web. Sí, de Sí, hecho, hay harto mito urbano también rodeando a los videojuegos. No todos hay que creerlos también. Y bueno, claro. obviamente que esto hace que uno tenga más interés en el videojuego, vender más, por supuesto. De hecho, ahí está, lo estoy mostrando, tío Mimi. Vale un poquito más de $1 en Steam. No, pero el que está en Steam es una copia, no Ah, el original. ay, ay, Sí, porque lo veo más bonito, o sea, como Sí, el, sí. sí, bonito, bueno, no es bonito, Incluso pero el original, bueno, es bien famoso por el tema de que mostraba imágenes muy explícitas, Es como sí. un muy... snuff. Y hay un juego como para terminar, hay un juego que tiene, no las imágenes, pero sí los gritos de personas que eran torturadas en China. También dicen que circulaba por la Deep Web. ¿Ya? Pero el juego no interesaba tanto, sino que tú te metías en un laberinto, ¿ya? Y salían estas voces. No tenía mucho sentido el juego, pero Claro. cuando supieron ya que las voces eran reales, parece que lo censuraron. La cuestión era mostrar las voces. Bueno, tío Mike, tío Mimi, Exactamente. estoy muerto de calor. A pesar de que siempre decimos que el ambiente ideal para escuchar este podcast es imaginarse que estamos en invierno como nos gusta a nosotros, pero eh, el calor ya... Eso sí que me tiene de terror. Así que nada, po, un programa un poquito para mí técnicamente incómodo porque se me congelaron algunas cosas a pesar del calor. Qué contradicción. Y sobre todo porque estoy con mi hijo aquí participando por primera vez, espero que no sea la última. Palabra al cierre, Umbrel. Nada, muchas gracias por bueno, invitarme acá. De verdad, muchas gracias. Y sobre todo de hablar sobre uno de mis temas favoritos. Soy bien friki para mi gusto. ¿Nos va a mandar saludos? Eh, no, saludo a mi polola, si está viendo ahí. A Tiare. Ya, ¿cómo se llama ella para que sepan las personas, pues? Tiare, Tiare, sí. Ella, ah, Yane, ya, Tiare. muy bien, muy bonito nombre. Ya digo Mimi. Está bien. Bueno, yo me despido con el pecho henchido, como dicen, porque creo que tenemos un integrante más ya, espero que permanente en el programa, porque Ambriel. Yo creo que lo hizo perfecto, lo hizo mejor que nosotros cuando empezamos, que nos tiritaba la pera, ¿ya? Y nos quedábamos con la boca seca y nos quedábamos en silencio y todas las cosas todos los errores que cometíamos antes. Ahora no hay quien nos calle, pero en ese tiempo sí. Y lo felicito porque hizo un muy buen programa acá, Ambriel. Y nos Gracias. trajo muchos datos que no sabía. Sí, exactamente. Faltaron, en realidad faltaron. Bueno, tío Mimi, Ambriel, los desconecto, que muchas gracias por estar ahí. Y a usted que llegó hasta el final, muchas gracias también. Fue un programa un poquito incómodo para mí en la parte técnica porque tenía muchas cosas, se me congeló el computador y eso, pero tratamos de sacarlo adelante igual. Así que muchas gracias por estar presente, por su apoyo en evox.com, en Spotify y en nuestro canal de YouTube. Estamos atentos a su participación. Nuestro amigo Martín Tuñón de Panamá se quiere sumar, así que esperamos contar con su presencia, amigo Martín. Así se van haciendo redes y amigos del misterio. Un abrazo lleno de cariño y misterio, como siempre les digo. Esto fue Podcast Bajo el Umbral. Activa tus sentidos con Bajo el Umbral.